el tema desde mucho antes, en un eventual rol de las Fuerzas Armadas o de los militares en todo esto. Queremos saludar a esta hora de la mañana a la diputada del Partido Comunista por la región metropolitana e integrante de la Comisión de Seguridad, Alejandra Plasencia. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, diputada, una pregunta general antes de entrar a preguntarle cosas específicas. ¿Cuál es su apreciación, disculpe la redundancia, en general sobre el modo en que ha ido dándose la discusión, especialmente en los últimos días para no hablar de más atrás? Sí, efectivamente es compleja la situación y es difícil como no simplificar para descontextualizar. Pero vamos a intentarlo. Yo creo que una de las cosas que ha marcado la discusión en seguridad es primero darnos cuenta de que el Estado no está a la altura de lo que significa la realidad hoy día. Necesitamos actualizar el Estado en materia de seguridad porque las instituciones a cargo de la misma no dan el ancho y por tanto hay un desfase, ¿no?, entre el avance de los nuevos tipos de criminalidad y las condiciones en las que está el Estado chileno para abordar esta materia. Y lo segundo es la discusión política que evade digamos, tema de fondo y presiona mucho desde algunos sectores políticos, principalmente de la derecha, por seguir instalando un populismo que en el fondo es un buen titular para la galería, pero que no aborda estos temas que le hace falta al Estado hoy día y en lugar de disponerse a discutirlo, aprobarlo con celeridad, como exigen las personas, porque es uno de los temas que les importan, pues lo retrasan. Entonces, utilizar el tema de la seguridad en términos políticos es bien complejo, ¿no? Porque finalmente quienes lo padecen las malas decisiones que se toman son las personas. Entonces, yo creo que esas Pero dos no solo cosas han sido... sí, pero no solo la derecha, diputada. Tomás Bodanovich, Emilia Ríos, Ah, claro, Karina bueno, Delfino. son presiones que se van dando Mm. en la medida que va avanzando este debate y yo creo que hay que despejarlo. A mi juicio, debiéramos ser capaces hoy día de despejarlo definitivamente para poder avanzar en dar respuesta a lo que las personas están viviendo, porque eso es parte de la realidad y yo ahí, bueno, entiendo que los alcaldes y alcaldesas, porque uno en el territorio también conversa con quienes son alcaldes y alcaldesas de las comunas respectivas de los distritos, pero en ese sentido yo creo que tenemos que empezar a despejar, porque aquí no hay soluciones mágicas, no hay soluciones desesperadas que resulten y por lo tanto tenemos que ser capaces de hacer esta discusión con todos quienes puedan colaborar en materia de seguridad, pero cada uno definiendo bien cuáles son sus roles y, por cierto, que el Estado tenga la capacidad de poner recursos, tomar medidas administrativas, que se focalicen bien las discusiones legislativas, en fin, son varios factores. Los alcaldes tienen un rol, por supuesto, eso también es materia de debate hoy día. Sí, lo que pasa, diputada, bueno, después vamos a volver al tema de fondo, pero para ir como zanjando lo más coyuntural. Lo que pasa, diputada, es que estos alcaldes, em, cuando no estaban en el gobierno, decían exactamente lo contrario de lo que están diciendo hoy día, po. Entonces, lo voy a decir así, entiéndame en sentido figurado, ¿no? Cuando la propia alcaldesa Matei, que va a ser la más probable candidata de la derecha, dice que no hay que sacar los militares a la calle por mientras o por de pronto, y los alcaldes del oficialismo dicen que sí, es como que se invierte de una manera bastante sorpresiva el orden de los argumentos y quién está más a un lado que el otro. Sí, claro, o sea, el análisis en términos políticos yo creo que hoy día está un poco disperso, ¿no? Mm. Y a mí me parece que en materia de seguridad todos quieren dar una respuesta, ¿ya? Pero en esto la verdad es que no sirve que empecemos a tirar ideas al voleo, sino que traslademos la discusión donde corresponde. Ayer yo escuchaba todas las intervenciones que salieron por prensa al menos, y claro, yo creo que nosotros hemos concordado en general una visión que es muy clara. Eh, Efectivamente necesitamos reforzar la capacidad policial, ya no tenemos policías que puedan abordar toda la exigencia que hoy día se está dando en materia de seguridad. Es muy diversa, tiene distintos contextos geográficos, sociales, en fin,
Y por otro lado, aparte de reforzar la capacidad policial y de persecución del delito con el Ministerio Público, que a mi juicio eso es lo central, hoy día necesitamos reforzar algunas labores auxiliares. Y de hecho nuestro ordenamiento jurídico lo contempla de manera muy excepcional, por supuesto, en el que los militares tengan roles de control de orden público. Eso existe, de hecho, hay hoy día dos figuras que se están utilizando en el norte del país, donde los militares están haciendo labores auxiliares, ¿cierto?, de control de orden público en la frontera, no en la ciudad. Y en el caso del estado de excepción en el sur de Chile, lo que están haciendo también son labores auxiliares en el estado de excepción, no en las ciudades, sino que en algunos puntos en la carretera. En fin, lo que acá, a mi juicio, tenemos que despejar es que, por esencia, los militares no están capacitados para el control de orden público. Por eso recalco mucho que, aunque está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, esto en ambos casos es una materia absolutamente excepcional, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que no es bueno insistir en que se le otorguen funciones adicionales a las auxiliares que en el fondo ya realizan. ¿Por qué lo Aún digo? ni siquiera en la línea de lo que plantea el presidente de la República, de apoyo en situaciones puntuales. Sí, o sea, lo que estoy diciendo es justamente Ya, eso, que son labores auxiliares, de ya. apoyo, auxiliares en el fondo a la labor policial, pero no para reemplazar a las policías. Y esa es la discusión compleja, porque aquí una de las cosas que se ha tratado de instalar por parte de algunos sectores es que tener a los militares cumpliendo labores en la calle va a hacer que en el fondo se combata de manera más efectiva bandas criminales, o sea, que casi que los militares tendrían que hacer esa labor, ¿no? Y eso no es así. O sea, los militares bajo ninguna circunstancia van a lograr combatir el crimen organizado ni combatir a bandas criminales. Eso, quien lo afirme, está absolutamente diciendo algo que no es real, que no es cierto, que es falso. Sí, hay ¿No? diputada, Entonces, sí, una pregunta, porque, y yo sé que esto usted lo sabe bien porque es una situación que ocurre en su distrito, así como en todos los distritos. A principios de este siglo, o hace 20 años atrás, cuando estábamos poquito antes del bicentenario, se fijó como un objetivo de Estado terminar con los campamentos en Chile, ¿no? Y venía todo este ujú. optimismo de que el país estaba en una mejor situación macroeconómica, de que el volumen de construcción de viviendas había avanzado. Hoy día hay muchas más viviendas que hace 20 años, pero hay muchos más campamentos. Y hay un problema previo, que no lo vamos a tratar en esta entrevista, pero que igual lo quiero mencionar, que es el fracaso del Estado cuando no logra garantizar el derecho a la vivienda y además cuando las construcciones se realizan sin agua potable, sin alcantarillado, sin electricidad, sin servicios básicos, etcétera. Pero hay un problema adicional que es que hay crecientes reportes de que todas esas construcciones irregulares están dominadas por el narco, que impone sus propias reglas, ¿no? Bueno, ¿qué hace el Estado frente a esto cuando parece ser, o al menos cuando hay una percepción generalizada, de que las policías no son capaces por sí mismas de imponer el imperio del Estado? Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener claridad también es que donde no está el Estado, alguien más toma ese territorio y lo hace suyo, ¿no? Entonces, donde no está el Estado, avanzan bandas criminales, avanza el narcotráfico, avanza el crimen organizado. Ahí es donde está, en el fondo, con las condiciones apropiadas, porque no hay Estado que vaya a resolver cuestiones que son esenciales para la vida de las personas. Y yo le digo, la seguridad es base para poder ejercer todos los demás derechos. Si no hay seguridad, no hay Estado. Entonces, creo que acá hay una debilidad institucional que efectivamente está en problemas graves y que lo que estamos haciendo hoy día, al menos desde la instancia legislativa en la que me toca participar y en las conversaciones que tenemos con otros actores que puedan ser incumbentes, es actualizar al Estado en materia de seguridad, porque de lo contrario no vamos a poder garantizar ni la libre circulación, ni derechos básicos como educación, salud, vivienda. Es decir, cuando las personas en las poblaciones ven amenazada su vida, si están en un consultorio, si están en un colegio,
¿no? Si en el fondo se les instalan vecinos que tienen casas tomadas en comisión de delito y el Estado no hace nada al respecto, efectivamente estamos en el peor de los mundos. Hoy día lo que se está haciendo es intentar revertir esa situación, que no se instala de un día para otro. Y eso también es muy cierto. Esto es un proceso que lleva años y probablemente estamos hablando de 10 años atrás, ¿no? Pero, bueno, más allá de la constatación, el tema es qué estamos haciendo, ¿no? Y yo ahí le digo bien honestamente, tenemos muchas leyes aprobadas en los últimos 2 años. Se ha dicho mucho que han sido los últimos 2 años en las que se han aprobado más leyes que en cualquier otro periodo de la vuelta a la democracia, y hoy día lo que tenemos que hacer es implementarlas. Y para eso es efectivamente implementar con capacidad policial, con formación policial, con más recursos para las comunas que así lo requieran. Afortunadamente, hoy día existen varios mecanismos para poder desde el Estado financiar programas que sirvan al respecto, pero también en materia de seguridad tenemos el Ministerio de Seguridad Pública, por ejemplo, que es un ministerio especializado en materia de seguridad, que es político-técnico, por así decirlo, y donde la idea es que las políticas de Estado justamente se proyecten a largo plazo, Sí. que tenga capacidades de coordinación interinstitucional, ¿no? Que tenga posibilidad de hacer prevención también, porque acá no toda la criminalidad es crimen organizado. Entonces tenemos que tener un ministerio que sea capaz de identificar los distintos tipos de criminalidad para hacer políticas públicas de manera transversal. Usted me decía qué hacemos para despejar el tema de los criminales que están en las tomas, de aquellas personas que son familias allegadas y que efectivamente no han podido acceder a una vivienda digna. Bueno, eso tenemos que ser capaces de despejarlo, porque no todas las personas que están en una toma lo hacen para cometer delitos. No, yo digo todo lo contrario. Históricamente las tomas... Lo que pasa es Claro, que todo lo contrario, o sea, esas personas, la gran mayoría de esas personas son víctimas. Yo hablo por de quienes en supuesto. varios campamentos controlan. Ahora, y recordar que estamos conversando con la diputada Alejandra Plasencia, diputada, cosa que hay que hacer en las entrevistas radiales, cada cierta cantidad de minutos nombrar a la entrevistada por quienes Ah, van sí. llegando repentinamente. Fíjese que apareció hace poquito una entrevista, y vamos a darle los créditos como corresponde, en La Tercera, a Daniel Johnson, quien es director de Paz Ciudadana. Todos bien sabemos que Paz Ciudadana no es una fundación que históricamente haya estado vinculada con el mundo progresista, sino al revés, ¿no? Daniel Johnson dice que la seguridad es una responsabilidad de las policías, que tienen que estar fortalecidas. Dice también que el hecho que se piense en las Fuerzas Armadas es una comprobación de que, que las policías no están cumpliendo bien con su rol. Bueno, por otro lado señala, que esto ya lo hablamos, ¿no? Que no hay evidencia de que los militares logren un efecto disuasivo, pero aquí vamos al punto. Nadie le puede negar a este gobierno que no ha hecho un esfuerzo muy grande en fortalecer los recursos de las policías. O sea, aquí yo diría que por lo menos una vez a la semana hay puntos de prensa de adquisición de vehículos, de Sí. mejoramiento de los armamentos, de las vestimentas de las policías y así sucesivamente. Pero este gobierno había prometido una reforma. Bueno, primero había prometido una refundación y después cambió la palabra refundación por reforma, lo cual es más que tener más vehículos blindados, mejores uniformes, mejores armamentos, que eso está muy bien, ¿no? Y ahí hay un gran vacío de información, po, que es una manera elegante que tengo, diputada, de decir que públicamente no se ha hecho nada, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahí? Porque ustedes pertenecen a un gobierno y dicen hay que fortalecer las policías, la reforma de Carabineros era una promesa presidencial y llevamos, así como en las condenas así penales, llevamos 2 años y 3 días de gobierno. Sí, yo creo que hay una cosa que dice Daniel Johnson, que lo conozco, él ha entregado opinión, por supuesto, en algunos proyectos en materia legislativa, y él tiene razón. Es decir, acá, y lo decía yo al principio, lo que tenemos que hacer es fortalecer las capacidades policiales y de persecución del delito. Las instituciones hoy día tienen que ser capaces de dar abasto y hoy día efectivamente no están en esa condición. La reforma a las policías
Yo creo que, claro, quedó públicamente relegada a un segundo plano. La reforma no es un gran proyecto, hay varias cosas que significan la reforma y que tiene que ver con cómo se generan proyectos o iniciativas, se toman medidas institucionales para la formación de carabineros, para la carrera profesional, para que esa formación y carrera profesional también contemple, digamos, el tipo de trabajo que realizan, cómo necesitamos fortalecer esas capacidades operativas, también, por supuesto, las condiciones laborales de los carabineros. O sea, son un sinnúmero de aspectos que debiera contener, y hoy día existe una unidad consultiva por la reforma carabineros, o las policías en realidad, porque no solo carabineros, que funciona periódicamente y en la que yo he tenido posibilidad de participar en algunas ocasiones. Pero efectivamente es un tema que nosotros vamos a seguir reivindicando como una prioridad, porque no solo es un tema de recursos, ¿no? Y que además siempre es bueno destacar, porque la memoria es frágil. Este es el gobierno que ha destinado una cantidad de recursos importantísimas a actualizarnos las herramientas que tienen las policías, pero eso no es suficiente, ¿no? Necesitamos que la formación policial, la cantidad de policías, ¿no? La labor que realizan sea cada vez más profesional, ¿no? Y tiene que el Estado ser capaz de adelantarse, incluso proyectando cómo viene el escenario en materia de seguridad en un mediano y un largo plazo. Y para eso nosotros vamos a seguir insistiendo que la reforma a las policías es un tema central, junto con otras cosas que se han estado haciendo en materia de legislación: Ministerio de Seguridad Pública, Ley de Inteligencia, reforma a las policías. Para mí creo que es la triada, ¿no? Base sobre la cual nosotros podemos tener un mejor Estado y que le asegure seguridad a las personas. En los problemas de seguridad tienen que tener también un fuerte control civil, ¿no? Las instituciones policiales no son deliberantes. Toda la formación, toda la carrera, todos estos cambios que se requieren tienen que también tener un fuerte control civil, porque acá las policías son mandatadas por el Estado de Chile, ¿no? Tienen el monopolio de uso de la fuerza, de uso de las armas, y en ese sentido necesitamos, por supuesto, que esto tenga, el Estado de Chile sea robusto, ¿no? En ese sentido, y yo creo que estamos sobre la marcha tratando de hacer ese trabajo. A mi Sí. juicio, en una buena dirección, pero con dificultades que ya hemos visto, ¿no? ¿Qué importancia le asigna a una discusión que parecería ir por otro carril, que es la del secreto bancario en el combate al crimen organizado? Mucha, y yo creo que eso es una discusión que no se ha develado tanto públicamente, pero hay personas que declaran públicamente que, por supuesto, están en contra de la criminalidad, del crimen organizado, de este germen que parece que avanza, ¿no? En distintos niveles, pero que no siempre lo vemos, hasta cuando ya se manifiesta de la manera más cruda, si es que hay asesinatos o cosas de ese estilo. Pero el crimen organizado es multi-root, ¿no? El crimen organizado incluso puede tener negocios lícitos. Y ahí es donde justamente perseguir la ruta del dinero es fundamental. ¿Mm? Se Sí. están actualizando dentro del sistema de persecución del dinero, justamente mecanismos interconectados de la unidad de análisis financiero, pero no están todas las herramientas. Y yo creo que acá la discusión va a estar bien dura en si se dan posibilidades de abrir secreto bancario o no, ¿no? Si tener Mm. a disposición de las investigaciones, cuando se requiera, el que se puedan abrir las cuentas corrientes, incluso de autoridades, porque ese es el tema. Acá la derecha se ha opuesto muchísimo a que se abran, por ejemplo, las cuentas bancarias de los diputados y diputadas, o de los senadores y senadoras. Y nosotros necesitamos saber si es que, y tener herramientas justificadas, por supuesto, pero que en el fondo, porque esto no se trata de generar arbitrariedades,
pero sí que estén a disposición y que se puedan abrir las cuentas bancarias para identificar cómo se financia la política. Ya hemos visto que eso no es común, no está a la orden del día en nuestro país, que nosotros sepamos, pero es bueno tener esas herramientas para poder hacer las investigaciones correspondientes. Y hay un sector político, la derecha se ha opuesto permanentemente a la apertura de las cuentas bancarias. Entonces, creo que tenemos que dar esta discusión en serio. La persecución del dinero, perseguir la ruta del dinero es central, es uno de los elementos. No es solo la capacidad operativa de las policías, sino que también es la inteligencia, y la inteligencia económica es parte de esa línea. Bueno, hemos conversado con la diputada Alejandra Plasencia, diputada por la región metropolitana, militante del Partido Comunista, profesora de filosofía. Me da la ocasión para decir que vuelva la filosofía a los colegios, o que haya mucha más filosofía en los colegios. Diputada, muchas gracias por esta conversación. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ti. Un saludo a quienes nos escuchen. Ahí estaba la diputada Alejandra Plasencia, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas, entregando sus apreciaciones respecto a cómo abordar el tema de la seguridad pública. Ya es un cliché decir a estas alturas que es un tema complejo, tratamos de revisar con ella algunas aristas. Y respecto al rol de los militares, que parece ir decantando, lo vamos a ver en el bloque siguiente de conversación, no hacia una dicotomía entre blanco y negro, sino respecto a cómo, ¿no? Pero esto, por supuesto, sin soslayar lo que debería ser el foco de la discusión, que es cómo mejorar nuestras policías. 8:30, breve alto y a la vuelta el panel de conversación.